Hemos estado estudiando ya por un tiempo el libro de Hechos, como Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra diferentes eventos de ese primer grupo de cristianos en Jerusalén. Y empezamos a ver ahorita cómo está creciendo más allá de la ciudad de Jerusalén. Para mí ha sido algo que he disfrutado mucho, que estoy aprendiendo mucho y que me gozo de poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a ponerle pausa a ese estudio que estamos haciendo del libro de Hechos y vamos a tomar un par de meses para ver la perspectiva bíblica sobre algunos aspectos de nuestra vida. Vamos a ver algo que vemos frecuentemente cuando la Biblia nos presenta su perspectiva, que es la perspectiva de Dios acerca de nuestra vida. Muchas veces va en contra de lo que nuestra cultura alrededor nuestro nos dice. Y queremos ver qué podemos aprender de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha revelado, para saber cómo vivir la vida de la manera que Él quiere que la vivamos. Aquí en México estamos en una temporada en que tenemos varias celebraciones. Y acabamos de celebrar el Día del Niño, vamos a celebrar el Día de la Madre, después el Día del Maestro, el Día del Padre. Del Día del Maestro no vamos a mencionar gran cosa, pero esas tres imágenes, esas tres relaciones, el ser hijo, el ser madre y el ser padre, son temas que toca la Biblia y que nos hablan o de los que podemos aprender para saber cómo vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a ver, habiendo celebrado el Día del Niño, vamos a ver qué podemos aprender de los niños para vivir esta vida que Dios tiene para nosotros, que básicamente es vivir en fe. Y al ver esto, quiero invitarte a considerar que la fe no necesita ser complicada y puede ser mostrada en pequeñas cosas diariamente. A veces podemos pensar que la fe se demuestra cuando enfrentamos un desafío enorme o tomamos una decisión muy importante. Pero la realidad es que la fe es vivir con la conciencia de quién es Dios y de su presencia en nuestras vidas momento a momento. De tal manera que cada decisión que tomamos, cada paso, cada gesto, son vividos en fe. Y esa es una de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo vamos a hacer en base a uno de los pasajes, una de las historias más conocidas de los evangelios, que es cuando Jesús dice que permitan a los niños que se acerquen a Él. Es una historia que se presenta en tres de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno tiene su énfasis. Y es una, como dije, de las más conocidas por la gente en general, no solamente los cristianos. Pero esa idea de dejen que los niños se acerquen a mí es parte de nuestra cultura. Y esta escena se da junto con otras que salen después y que nos dan el panorama general de cómo Jesús da una atención a aquellos que eran en cierto sentido menospreciados por la cultura. Jesús les da una atención especial, validando su dignidad como criaturas de Dios. Y vamos a ver la escena donde Jesús permite que los niños se le acerquen. Un poco más adelante en el Evangelio de Lucas, vemos cómo cuando se está acercando a la ciudad de Jericó, un hombre ciego empieza a llamar a gran voz a Jesús y la gente le dice que se calle, que no moleste. Pero Jesús dice, no, acérquenlo a mí. Y Jesús lo sana. Y una vez que entra a Jericó, es donde está Zaqueo. Y como no había encontrado un lugar desde el cual podía ver a Jesús, la gente no se lo permitía. Él se sube a un árbol. Y Jesús se para justo ahí donde está Zaqueo y le dice, hoy me voy a quedar en tu casa. Y es en ese contexto, hay otros elementos de la narrativa bíblica ahí, pero es en este contexto que vemos este pasaje donde Jesús permite que los niños se acerquen a Él, y esta es la manera como se narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Nos dice, y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos lo reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y vamos a ver primeramente lo que nos dice el pasaje y después vemos qué aprendemos acerca de lo que dice Jesús acerca de los niños acá para vivir nuestra vida en fe. Primeramente nos dice que traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. La palabra que se usa ahí en griego, paidos, la traduce aquí esta versión que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice a los niños, aún a los niños muy pequeños. Estamos hablando incluso de bebés que eran llevados a Jesús para que Él los tocara. Y el tocarlos era un símbolo de bendición. Y era una costumbre en esa cultura de llevar a los niños, sobre todo ante los ancianos, los líderes religiosos, los rabinos, para que los bendijeran. Y la gente, al considerar a Jesús en la narrativa de los evangelios, mínimo lo veían como un rabino. Algunos lo veían como más como el Mesías incluso, o como un gran maestro de parte de Dios. Entonces es muy natural que quisieran que Jesús bendijera a estos niños. Pero nos dice que los discípulos lo reprendían. Reprendían a los papás, que eran los que estaban llevando a los niños a ser bendecidos. Y no nos dice por qué lo reprendían. Algunas personas piensan pensaban que lo que Jesús estaba haciendo era demasiado importante como para gastar tiempo en bendecir a estos niños, o que Jesús no había venido a eso, que eso era nada más un ritual, una costumbre que no tenía valor ahí. Pero Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. O sea, no solamente permitan que se acerquen a mí, sino tengan mucho cuidado de no ser usted la barrera entre ellos y yo. Más bien, facilítenles el venir a mí. Dice, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y aquí tenemos que entender que en los evangelios, cuando Jesús habla del reino de Dios o del reino de los cielos, puede significar una de dos cosas. Puede significar lo que llamamos el cielo, ese estado en el que vamos a vivir la eternidad en la presencia de Dios en la nueva creación después de la consumación de todas las cosas. Pero por lo general lo que significa es el cómo vivimos nosotros nuestra vida en esta tierra en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso Jesús dice que el reino de Dios ya está entre ellos, no tienen que estarlo esperando más. El reino de Dios significa que nosotros vivimos nuestra vida con esa conciencia de quién es Dios, de la obra que Dios hace en nosotros, por lo que Jesús hizo por nosotros, por el hecho de que Jesús pagó la pena de nuestros pecados y por la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros vivimos a la luz de eso, estamos viviendo el reino de Dios. Y la frase final de este pasaje, Jesús les dice, en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí es interesante, parece haber ahí alguna discusión, porque aparentemente hay personas que recuerdan este pasaje o se refieren a este pasaje para hablar de la fe de un niño. Incluso lo citan como que dice, el que no tenga fe como un niño no entrará al reino de Dios, pero no es eso lo que dice. Dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y realmente no es una discusión que debamos llevar más allá, porque para vivir la vida del reino es necesaria fe. Y si Jesús está diciendo que debemos ser como niños, pues está hablando acerca de la fe que expresa un niño o de tener fe como la que expresa un niño. Entonces, lo que me gustaría que viéramos el día de hoy es qué es lo que podemos aprender de los niños en cuanto a cómo vivir, cómo recibir el reino de Dios y cómo vivir esta vida del reino de Dios. Primeramente, yo creo que podemos aprender de los niños cómo confiar y sentirnos seguros. Y creo que esto es de las primeras cosas que se nos vienen en la mente cuando consideramos cómo recibir el reino de Dios como un niño. ¿Por qué? Porque los niños tienden a tener gran confianza, sobre todo en los mayores, en aquellos que ven como figuras de autoridad. Ellos tienen una confianza de que van a ser cuidados, de que van a ser protegidos, de que alguien está viendo por ellos.
Esto tiene la desventaja de que es por eso que muchas veces puede llegar un extraño y decir, oye, ven conmigo, te voy a comprar un helado, y se van. O cuando alguien abusa de esa confianza tan inocente y se le mira, esto es algo especial entre tú y yo. Ese es el lado malo. El lado bello es como un niño tiene esta confianza. Yo recuerdo, como papá he aprendido mucho acerca de esto. Mi hijo mayor, Juan Carlos, cuando tenía como unos 2 años, en cierta ocasión tuvo una infección en el ojo y el doctor nos dijo que con un Q-tip, con todos esos algodoncitos, lo mojáramos en aceite, perdón, en té de manzanilla y que con eso le limpiáramos la infección en el ojo. Y yo me acuerdo cómo estaba Juan Carlos sentado, creo que lo había yo sentado en una mesa y tenía yo mi taza de té y tenía yo el Q-tip y lo mojé y empecé a acercar el Q-tip al ojo de Juan Carlos y yo esperaba que él cerrara el ojo o echara la cabeza para atrás, pero él estaba ahí, él estaba confiando en que yo no le iba a hacer daño con eso que tenía yo en mi mano, que lo que yo quería hacer era algo bueno para él. Una de las imágenes que más ternura me causan cuando lo veo, y lo veo seguido, es un niño tomado de la mano de su papá o de su mamá cruzando la calle. Y si no lo has hecho, te animo a que te fijes en cómo se da esa situación. O sea, el niño no está tan pendiente, mientras más chiquitos menos, de si vienen carros o no, de quién está alrededor de él. A lo mejor se está distrayendo con un pajarito o con un sonido por ahí, pero en cuanto siente que la mano del papá, de la mamá se empieza a avanzar, él avanza también. Él no se detiene a considerar su situación, sino él sabe que mientras esté tomado de la mano de la mamá o del papá, él va a estar bien, va a estar protegido, va a estar llevado a un lugar seguro. Y mientras más cercano esté a su papá, a su mamá, mejor va a estar. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que tienen este tipo de confianza en Jesús. No tienen mucha información, no tienen todos los detalles, pero lo que tienen les es suficiente para confiar en Jesús y en su poder. Puedo pensar en el ejemplo de la mujer que tenía un flujo de sangre y cuando ve que va pasando Jesús dice, si al menos toco el borde de su manto, con eso seré sanada. Y no habla con nadie, no le pide nada a Jesús, sencillamente se acerca, toca el borde del manto y con eso ella es sanada. En esa misma historia, Jairo viene a pedirle a Jesús que sane a su hija, que está en otro lado, pero él sabe que Jesús puede hacerlo, tiene la confianza en él. Y nosotros somos invitados, viendo este ejemplo de los niños, a vivir el reino de Dios, a recibir el reino de Dios, con esa confianza y con esa seguridad de saber que cuando nosotros tomamos la mano de Dios, podemos confiar en que Él nos va a mantener seguros y nos va a llevar a donde debemos estar. Otra cosa que podemos aprender acerca de los niños, en cuanto a cómo recibir el reino de Dios, es a amar sencillamente y a admirar y aprender con gozo. ¿A qué me refiero con esto? Amar sencillamente es un amor que no se complica, que solamente se disfruta. Y por cierto, creo que es significativo que en la escena que vemos en los evangelios nos habla de que son niños muy pequeños. Desafortunadamente, al vivir en un mundo caído y estar rodeado de pecadores, llega el momento, para algunos muy temprano en su vida, en ser defraudados por alguien, en ser lastimados por alguien, en que alguien se aprovecha de esa confianza que tú le has brindado. Y poco a poco vamos formando barreras alrededor de nosotros y no permitimos que la gente se nos acerque. Y en nuestras relaciones de amor, así somos también, no nos abrimos totalmente y estamos considerando cómo ganar más, cómo no perder, cómo no dejar que la otra persona nos lastime. Y en un niño lo que vemos es un amor que no se complica por eso, que no teme
el que ese amor se vaya a acabar o vaya a ser usado en su contra. También de mis recuerdos de mucha ternura como papá podía yo estar sentado viendo el fútbol en la televisión y mis 2 hijos varones nunca se interesaron, y mi esposa menos, pero estaba yo sentado y mi hija, la más pequeñita, venía y se sentaba en mis rodillas y reclinaba su cabeza sobre mi pecho, y estoy casi seguro que a ella no le importaba el fútbol, aunque fue la que más interés mostró por los deportes, pero ella lo que quería era estar conmigo. Disfrutar el sentirse en ese contacto físico, en esa cercanía conmigo. A eso me refiero con ese amor sencillo, que no busca nada más que el estar con la persona amada. Y eso lo vemos en los niños y podemos aprender de ellos a ser de esa manera con Dios. Y la otra cosa que vemos en los niños es esa admiración que tienen hacia los papás y cómo esa admiración es parte del proceso de enseñanza. Cuando yo le enseñaba a mis hijos algún animal y les explicaba lo que era, cuando veíamos un pajarito y les hablaba yo de por qué podían volar o la cuestión de que nacían de un huevo, ese tipo de cosas, me acuerdo de llevar a mis hijos, sobre todo los varones, a recoger renacuajos y ver todo el proceso de cómo, bueno, los que sobrevivían se transformaban en ranas, y cómo todas esas cosas les maravillaban y cómo me veían conforme yo les iba explicando estas cosas y recibían lo que yo les daba con gozo, de que ellos veían cómo yo me involucraba en su desarrollo. Y cuando pienso en esto, pienso en la vida del apóstol Pablo, como él en su mundo había alcanzado todo aquello que la cultura decía que él debía buscar, debía perseguir. Él tenía el reconocimiento de la comunidad teológica en la cual él se desarrolló. Él tenía influencias, conocía a las autoridades y era respetado por ellas. Él venía de una familia acomodada, reconocida, o más bien que tenía la ciudadanía romana, tenía el estatus más alto dentro del Imperio Romano. Tenía todo eso, y cuando él pone su fe en Cristo y decide seguir a Cristo, todo eso lo pierde. Pero él dice que todo eso que perdió para él es basura, comparado con el gozo de conocer a Cristo. Y Pablo aprendió el gran amor que Dios tenía hacia él y amó a Dios también, con esa sencillez y con esa magnitud. Por eso al final del capítulo 8 de Romanos, él nos habla, él dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna autoridad, ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tenía la seguridad de poder siempre experimentar el amor de Dios y que nada se lo iba a quitar. Y por eso gozaba vivir en comunión, en relación con Dios. Y lo que podemos aprender de los niños entonces es acercarnos a Dios con amor, con gozo y expectativa y disfrutar nuestra relación con Él. No andar buscando qué es lo que voy a obtener, sino simple y sencillamente gozarnos de saber que Él es nuestro Padre. Que por cierto, otra cosa que podemos aprender de los niños es la intimidad que disfrutan y el acceso total que tienen hacia sus padres. Es una de esas cosas que creo que se pierde conforme van creciendo, pero que cuando son pequeños se ve. Una de las cosas que me he dado cuenta y que me asombran, de una manera que debió asombrarme desde la primera vez que lo escuché, pero que me llevó mucho tiempo a aprender, es el hecho de que Dios escoge presentarse a nosotros como Padre. En la mayoría de los conceptos religiosos de las personas era que Dios es demasiado exaltado para poder relacionarse con nosotros. Pero Dios, al revelarse en la Biblia, al revelarse al pueblo de Israel, al revelarse a través de Jesús, se presenta a nosotros
como Padre. Y nos dice que nosotros somos sus hijos. Esto significa que podemos tener intimidad con Él y que tenemos un acceso total en todo tiempo. En cierta ocasión fui invitado a dar un mensaje en una iglesia y mis dos hijos varones estaban pequeños, tenían 4 o 2 años creo. Uno, el mayor 4 y el otro 2 años, o más chicos. Pero estaba yo dando el mensaje ahí en esa iglesia y mi esposa estaba en la parte hasta atrás con los 2 niños pequeños, las que son mamás. Se imaginan lo que es tratar de controlar a 2 niños varones de esa edad en una iglesia. Y creo que el chiquito se había quedado dormido. Y el mayor, Juan Carlos, decidió que quería estar conmigo. Y entonces empezó a caminar por el pasillo, se acercó a donde estaba yo. Yo no me detuve, yo continuaba el mensaje tratando de no distraerme, preguntándome qué era lo que iba a hacer, pero cuando él llegó justo frente a mí me tiró los brazos y yo lo levanté, lo cargué, con una mano lo cargaba él, con el otro seguía yo sosteniendo el micrófono y él puso su cabeza sobre mi hombro y se durmió. Yo acabé con el brazo dormido y acalambrado, pero para mí es una imagen muy bella de la confianza que tenía mi hijo en ese momento, de decir, no me importa dónde estoy, no me importa quién me vea, ahí está mi papá y yo quiero estar con él. Yo quiero tener esa cercanía, esa intimidad con él. Y para él no había ningún problema en acercarse a mí. Y él sabía que yo lo iba a recibir, que yo lo iba a tomar. Por eso, esto es una de las cosas también que aparentemente impactó mucho al apóstol Pablo y en ese mismo capítulo 8 de Romanos, él nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en temor de Dios, sino dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos y que por eso nosotros podemos decir Abba, Padre, tener esa cercanía con Dios, sabiendo que tenemos el acceso total a Él donde quiera que nos encontremos porque Él es nuestro Padre y podemos experimentar verdadera intimidad con Él. Dios es nuestro Padre. Él es una persona y se relaciona a nosotros como personas. Más bien, nosotros somos personas porque Él es persona. Y por eso tenemos una relación personal, emocional, íntima, en la cual podemos gozarlo a Él como nuestro Padre. Y finalmente podemos aprender de los niños humildad. Y en particular humildad en el ser y en el pedir. ¿A qué me refiero con esto? Un niño no trata de impresionar, hablando nuevamente acerca de los papás, para recibir lo que sabe que los papás tienen para él. Se comporta con sencillez y con humildad. En muchos sentidos, está consciente de sus limitaciones, de lo poco que él puede hacer, de cuánto depende de lo que los mayores, de lo que sus papás hagan por él. Y por cierto, de una vez déjame decirte, quítate de la cabeza la idea de que puedes impresionar a Dios de cualquier manera. De que puedes hacer algo que haga que Dios diga, oh, wow, qué buen trabajo hiciste. Porque Él nos creó. Él sabe exactamente quién somos, sabe de lo que somos capaces y de lo que no, lo que vamos a hacer. Nuestra vida está diseñada por Él. Entonces no tenemos que buscar impresionarlo. Y por cierto, el lado maravilloso de esto es que tampoco podemos defraudarlo. Dios no se va a sentir decepcionado de nosotros porque Él sabe exactamente lo que somos y lo que hacemos. Y su amor no depende de eso. Su deseo de bendecirnos no depende de eso. Por otra parte, cuando nosotros en humildad reconocemos lo limitados que somos, lo poco que podemos hacer por nosotros mismos, y a la vez reconocemos que Dios es Dios, no solo el creador, sino el Señor de todo lo que existe, el diseñador de la vida humana y que puede hacer lo que quiera, con quien quiera y como quiera. Eso nos lleva a esa facilidad de acercamiento con Él cuando sentimos necesidad o deseo de algo. En cierta ocasión, como familia, visitamos otra ciudad
y esta ciudad tiene unos acantilados que dan al mar. Y estaba yo caminando con mis 3 hijos, mi esposa se había quedado en donde nos estábamos quedando, y más adelante vimos que había unas personas con un tipo de paracaídas que se lanzaban del acantilado, pero por las corrientes de aire que se formaban ahí, volaban. Y de hecho volaban un rato y regresaban al lugar del que habían salido y lo volvían a hacer, y había un grupo de ellos ahí. Y conforme nos acercamos más, nos dimos cuenta de que era un negocio, que nosotros podíamos pagar para que en unos arneses especiales que tenían, pudiera irse la persona y esta persona se lanzaba con el paracaídas y volaba. Y mis 3 hijos se volvieron a mí y me dijeron, papá, ¿podemos hacer eso? Y lo que me llamó mucho la atención es que ellos sinceramente creían que yo podía proveer esa experiencia para ellos. Empezando, lo primero que se me vino a la mente, quizá no era lo más importante, pero lo primero que se me vino a la mente es que no tenía yo el dinero para pagar el vuelo de uno de ellos, mucho menos de los 3. Era algo significativamente caro. Pero más allá de eso, era la cuestión de que yo no podía garantizar que no iba a pasar nada malo. Yo no sabía acerca de las corrientes de aire en ese lugar, del equipo que estaban usando, de si tenían algún tipo de certificación o seguro, y si algo llegara a pasar, ¿cómo iba yo a regresar con mi esposa, con mi familia, a decirles, saben que cometí un error? O sea, todas esas cosas en las que yo estaba totalmente limitado. Pero mis hijos creían, sinceramente creían, que yo podía proveerles esa experiencia y por eso me la pidieron. Ellos no pensaron que yo les iba a decir, no te lo mereces, no te lo has ganado, o que yo iba a decir, estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, ellos esperaban una respuesta positiva de parte mía. Y Jesús nos dice que así debemos ser con nuestro Padre Dios, que debemos pedir y vamos a recibir. Nos da el ejemplo de las flores del campo, de las aves en los cielos, cómo no trabajan y Dios provee para ellos. Y tú has visto los pajaritos. No les ves ahí la preocupación de, hijo, ¿le voy a encontrar suficiente de comer hoy o no? Y estaré seguro en mi nido, ¿qué va a ser de mí, de mis hijos, de mi plan de vida? No. Y nos dice Jesús que Dios es el que provee para ellos y cuánto más no va a proveer para nosotros. Tú puedes tener la certeza de que Dios va a proveerte todo lo necesario para que se cumpla su voluntad en tu vida. Quizá no sea lo mismo que tú deseas para tu vida, pero sí va a ser lo que Él ya planeó para tu vida. Dios ya demostró su amor para con nosotros y eso no va a cambiar. Su deseo para nosotros es de bienestar. Es principalmente de que lo conozcamos, lo gocemos y vivamos una vida de bendición en Él y para Él. Y esto es lo que podemos aprender nosotros de los niños. Considéralo. Si tienes a un hijo, a un nieto cercano, obsérvalo. ¿Cómo se comporta? Esa confianza, esa fe que tiene en aquellos que son figuras de protección, de provisión para él. De cómo ve la vida, no se complica en cuanto a sus relaciones, en cuanto a sus deseos, en cuanto a pedir. Él sabe lo poco que puede hacer por sí mismo, pero confía en que otras personas lo pueden hacer por él. Y nosotros podemos vivir, experimentar, recibir el reino de Dios en esta vida, aprendiendo estas cosas de la palabra de Dios y de lo que vemos en los niños. Entonces, esta semana quiero invitarte a que seas un hijo o hija para tu Padre Dios, a que vivas tu semana con esa confianza plena en que Dios te ama y que Él tiene planes de bienestar para ti, que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer que esos planes se cumplan. Quizá debemos dejar de escuchar lo que nos dice nuestra cultura, escuchar más lo que nos dice Dios y aprender del ejemplo que nos dan los niños en esa inocencia, en esa sencillez de corazón, en esa fe de vivir. Vamos a pedírselo.
Padre, y al decirte Padre lo decimos de todo corazón, como hijo, como hija tuyos, de saber que tenemos esa relación y de que tú tienes ese papel sobre nuestras vidas. Te queremos pedir de que seamos más conscientes de lo que tú estás haciendo en nosotros, en qué rumbo nos estás llevando, y que gocemos el vivir esa vida en comunión, en intimidad, en acceso total contigo. De tal manera que seamos un testimonio para que otros te conozcan y de esa manera nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Es en su nombre que lo pedimos. Amén.